Los sumerios tuvieron la creencia de que los dioses vivían en las montañas, por lo que tuvieron la costumbre de construir templos encima de plataformas naturales o artificiales, a la viva imagen y semejanza de las moradas de estos. Por otra parte, al estar construidos estos templos sobre plataformas, así serían capaces de verlos en su llegada para ocupar sus nuevos hogares ofrecidos como tributo. El más antiguo de este modelo de templo se construyó en Uruk hacia finales del cuarto milenio, basado en una gran plataforma central, coronada por otras más pequeñas elevándose hacia el infinito cielo. Estaban orientadas siempre hacia los puntos cardinales, una cara al sur, una al norte, una al este y una al oeste. Cada sigurat estaba dedicado a la deidad más importante de la ciudad. En este caso, del sigurat de Ur fue para la diosa Luna o Nana. Con unas dimensiones de 30 metros de alto por 64 de ancho y 46 de largo, su gran estructura compuesta principalmente por ladrillos de adobe y sus más de 4000 años de antigüedad, hacen del sigurat de Ur uno de los monumentos más importantes de la historia de la humanidad. Bueno, la primera parte consta de los requerimientos de los ocupantes por el componente del continente arquitectónico. Este tiene diversas fases que son los requerimientos tangibles del usuario, el cual tiene requerimientos tangibles operativos, los biológicos, fisiológicos, secuencia operativa de uso, tratado antropométrico y tratado ergonométrico. Otra parte son los requerimientos intangibles del usuario, son a nivel psicológico, psicométrico y perceptual. Los atributos formales ajenos, los atributos formales propios y los requerimientos formales preliminares. Otros son los bocetos interiores o exteriores de uno a otro dos puntos de fuga. Aquí está la tabla que ya viene más explicada en cada punto. Están los requerimientos tangibles del usuario a nivel operativo. Este se da en un nivel 2, pues la actividad principal es religiosa, pues los sigurats son usados como templos y eran dedicados a una deidad. A nivel biológico está en un nivel 2, pues se alzaba en un paisaje urbano y agrícola, también está situado estratégicamente. A nivel fisiológico normativo, el modelador normativo es la diferencia de dimensiones de las plataformas y su orientación. A nivel usual, la forma del sigurat comúnmente era rectangular y el uso del material. Están también la secuencia operativa de uso, pues la distribución de cada sigurat es un modelador operativo. En el tratado antropométrico se da en relación a la forma escalonada y el movimiento del usuario. En tratado ergonométrico se da en el uso de cada plataforma y su dimensión. La otra parte son los requerimientos intangibles. A nivel psicológico se da según el uso, pues cada ciudad tenía una deidad. A nivel psicométrico es una construcción y grande que muestra una pesadez, es decir, es dominante. A nivel perceptual, el modelador se deduce con los materiales, sus acabados y el eje central. Otra parte son los atributos formales propios, que están dados por la forma y colores, los atributos formales ajenos, que están localizados en un nivel local, los requerimientos formales preliminares, que son apreciados en un eje central, pues tiene equilibrio, ritmo y repetición, y el último, que son los bocetos, pues hay una existencia de fotografías. Hola, yo soy Jaime y analizaré los atributos formales del continente arquitectónico o APCA. El primero en analizar son los requerimientos tangibles operativos de quienes se asumen como ocupantes en el continente arquitectónico. Aquí menciona que la ciudad sumeria fue una ciudad-templo, cuya vida se organizaba en función al templo sigurat. La práctica religiosa era una actividad primordial. El segundo habla de los requerimientos tangibles biológicos de quienes se asumen como ocupantes en el continente arquitectónico. Bueno, del templo partía la autoridad y a él llegaban todos los productos de la explotación económica, y de ahí se distribuían a todo el centro urbano que rodeaba el sigurat. Lo siguiente a analizar son los requerimientos tangibles fisiológicos de quienes se asumen como ocupantes en el continente arquitectónico. Llevaban como un mismo patrón. Entonces todos los continentes arquitectónicos de este tipo seguían un mismo estilo.
Era como un monumento con una base de planta cuadrada o rectangular, construida en forma de alta terraza, escalonada en varios niveles y hasta arriba una capilla o un templo. Bueno, los siguientes son los requerimientos tangibles fisiológicos de quienes se asumen como ocupantes en el continente arquitectónico, viéndolo desde el punto de vista de construcción, imagen y de distribución. Bueno, en casi todas las grandes ciudades había zigurats, habitados por los respectivos dioses, que eran los patrones de la ciudad. Algunos núcleos urbanos disponían de más de uno de estos monumentos. Lo siguiente a analizar son los requerimientos formales intangibles de quienes se asumen como ocupantes. Y está en los psicológicos. En el templo en la cima, al que se accedían a través de escaleras situadas de forma perpendicular a la fachada y adosadas a estas escaleras eran las que determinaban cómo era el flujo de visitantes al templo y cómo era la distribución y cómo llegaban ahí los productos. Después siguen los perceptuales, que menciona que los zigurats de la antigua Mesopotamia dominaban la silueta de las grandes ciudades. Eran como focos visibles desde lejos, y estas torres escalonadas representaban no solo el poderío y el esplendor de la ciudad y de su príncipe, sino también de la eminencia y grandeza de su dios patrón. Después siguen los atributos formales tangibles o intangibles ajenos provenientes de edificios similares. Bueno, en este tipo de edificaciones se reconoce una marca influenciada de otros continentes arquitectónicos, tanto anteriores a él como los mismos que se construían en otras ciudades. Después siguen los atributos formales tangibles e intangibles propios, franquiciados o restrictivos. Bueno, en este caso, en cuanto a los materiales, son como los comunes de ese periodo. En el núcleo se construían con adobe secados al sol. Después eran revestidos con una gruesa capa de ladrillos cocidos en horno. El templo en la cima era de ladrillos esmaltados y muchas veces en los diferentes niveles utilizaban colores. Y por último son los atributos formales del orden. Bueno, se tomó en cuenta que fueran reticulares, puesto que en su base se interpreta como proporcional. En cuanto al tamaño del módulo, sus módulos se interpretan como los niveles donde se incluían las terrazas. En cuanto a la operatividad geométrica de los elementos compositivos del orden, cuenta con simetría, unidad, equilibrio, ritmo y estatismo. Y en el tipo de intención directa o indirecta establecida para evocar una referencia conceptual, bueno, su diseño evoca las propiedades de la realidad. Eso es todo lo del análisis del AFCA. Y por último dejo la tabla con los significados de cada una de las abreviaciones. Hola, soy Katia y yo les voy a hablar de las DSCA o determinantes del contexto en los continentes arquitectónicos, o sea, en este caso voy a analizar las DSCA del Ziggurats de Ur. Bueno, vamos a analizar las DSCA. En este caso marcamos con una tache cuando las características se pueden notar en la planta, fachada y volumen. La primera es la ubicación geográfica, que está en las determinantes del contexto natural y es tangible. Se construyó cerca de la ciudad de Ur para protegerla con su alargada sombra. Y aquí vemos una imagen en el círculo donde podemos ver que en cierta hora del día se podría dar sombra a esa pequeña parte de la ciudad. También se marcó en las determinantes del contexto natural, las climatológicas, que es de nivel 3, porque en su construcción fue considerado el uso de adobe para evitar que el agua filtrara en el templo. Y aquí se puede ver cómo está el adobe y también ladrillos que fueron unidos o pegados con un mortero que se utilizaba en esa época. Tenemos en el nivel 3 también
En las determinantes del contexto natural es intangible y beneficial, porque aquí puede ser un aspecto perceptivo, social, histórico, imaginario, financiero, ya sea para el mismo predio o para otros. Y pues aquí fue considerado de manera perceptiva para representar la creencia de que los dioses vivían en una montaña. Por eso fue su gran altura. Y bueno, aquí se puede ver que sí está muy grande. Mide 15 metros. Y bueno, por último, en el nivel 3 también, en las determinantes formales del contexto, la operatividad geométrica de los elementos compositivos de orden es un orden integrador. Y aquí tiene, bueno, el cigarro cuenta con simetría. Esto se puede ver en la fachada. Y aquí se ve. A lo mejor y tal vez se vean imágenes en las que no se vea muy simétrico, pero es porque igual no está muy bien conservado. Y gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente análisis.